4. El recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Son las 8:38, continuamos en Radio Análisis en este viernes 10 de enero del año 2025. Tan cargado en nuestra política nacional, pero también el día de hoy, no lo digo en sentido figurado, tan relevante para la política latinoamericana. Bueno, estamos con Montserrat Rolano, la editora general de nuestro departamento de prensa. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y con nuestros panelistas, saludamos en primer lugar a la historiadora de profesión, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carla Peñalosa, de la Universidad de Chile, por cierto. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, todas. Sí. Y saludamos al economista y académico de la Universidad de Santiago, Gonzalo Marner, expresidente del Partido Socialista, entre otras responsabilidades públicas. Hace mucho tiempo. Sí, es verdad, pero fue. Pero fue. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, militante de ese partido todavía. Sí. Sí, Fuiste y porque- volviste, ¿no? Sí. Sí. Ahí se genera de repente la confusión. Bueno, harto que comentar, como decías, Pato, de lo que está pasando en el plano nacional. Vamos a hablar un poquito de economía al final para también quizás Para entretener al matizar. público. Sí, bueno, tuvimos una entrevista a José Sí. Gregorio hace un ratito, pero son temas importantes. ¿Ah? No cabe duda, claro. Pero antes de eso quería proponerles partir con probablemente lo que va a marcar el día, no solamente a nivel latinoamericano, como dices tú, sino que incluso también en la política nacional. Ayer el presidente Boric hizo un pronunciamiento bien enérgico en la tarde-noche en el contexto de su gira en la región del Biobío, sobre lo que está pasando en Venezuela, esta supuesta detención de María Corina Machado, supuesto secuestro. No hay evidencia clara respecto de aquello, por eso que yo como periodista hay que apegarse a los hechos y es una denuncia que hizo su comando, que también ha hecho ella, pero en un contexto como este en Venezuela, donde hay una confrontación también en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay que poner en duda muchas veces lo que se dice de lado y lado. Esto no tiene que ver con un sector u otro. El presidente dijo algo que lo ha dicho otras veces, que Venezuela ha devenido en un régimen dictatorial, y dice: yo desde la izquierda, que fue un discurso que se viralizó mucho y que traspasó fronteras, desde la izquierda les digo que Venezuela se ha convertido en una dictadura. Quiero partir por ahí y contrastarlo con algo que mencionabas tú, Pato, más temprano a propósito de Pepe Mujica, ¿no? Que está ahí en sus últimos días o semanas, y la descripción que tú hiciste del tipo de liderazgo de izquierda de José Mujica, en contraste un poco con esta izquierda que no respeta la democracia, los derechos humanos. Ha sido algo que han señalado distintos organismos. Carla, quería partir contigo, ¿cómo lo analizas desde la izquierda, o desde el discurso del presidente, digamos, ¿no? ¿Cómo se observa el proceso venezolano, que es un proceso? Evidentemente lo que estamos viendo ahora no es lo mismo que la época de Chávez, ¿no? Y probablemente tampoco los inicios del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, tremenda pregunta. En realidad no es fácil para responder en poco tiempo un día viernes. Pero yo creo que tiene que ver, en primer lugar, con que es un proceso, evidentemente. También decir que nuestro presidente, el presidente Boric, siempre ha sido, o sea, digo, desde un tiempo, desde que él es presidente al menos, muy crítico a la situación de Venezuela, y yo creo que es lo que cabe desde la izquierda, precisamente porque hay anomalías que no son aceptables, me parece a mí, dentro de un régimen democrático. Y incluso lo que pasó ayer, lo que pasó hoy día en Venezuela, obviamente tiene mucho que ver con cómo fue el proceso electoral, que siempre quedarán las dudas si fue un proceso, el último proceso electoral, para no ir más Del atrás. 28 de julio. Entonces, la verdad es que... Que es el que ha sido cuestionado de Exacto. manera significativa internacionalmente. Porque los otros no fueron cuestionados y por lo tanto No, también... sí fueron. hubo algún No, no. cuestionado, pero finalmente... Digo, a este nivel, En el decir. 2016 la asamblea la ganó la oposición y el chavismo inventó una asamblea paralela. Desde entonces hay un lío Sí. mayúsculo. A ver, lo digo otra
otra manera, que ha sido Perdona. unánimemente, hay pocas, o hay prácticamente ninguna certeza o ninguna prueba de que las últimas elecciones hayan sido transparentes, porque finalmente nunca tampoco se mostraron las actas, porque en general quienes estuvieron visando el proceso tampoco pueden dar fe de que el proceso haya sido llevado de manera correcta, más allá de que antes haya sido posibilidad de un debate, digamos, pero me parece que hoy día más que nunca el último proceso es efectivamente el más cuestionado. Y yo creo que un proceso transparente habría ayudado a que no pasaran tampoco todas estas otras cosas. Y ayer yo me fijaba, a propósito de lo que decía Montserrat, como a quién creer y cómo creer, porque además no puede ser que tengamos que evaluar la actividad política según lo que uno cree o lo que te dicen que parece que pasó. O sea, finalmente no parece que lo hubiese hecho, sino que cualquiera dice cualquier cosa, y no lo digo solo por la supuesta detención, sino que porque ayer veía también fotos del comando en las redes sociales, digamos, de Corina Machado, donde aparecía como una multitud de gente, que uno puede decir, bueno, cómo se sacó la foto, qué sé yo, y en otras, al revés, diciendo, fue un fracaso la convocatoria porque se veía poca gente, pero tampoco tengo por... O sea, ¿a quién le creo? Sí. Y el problema es que una democracia no se puede sustentar sobre si le creo a quien yo quiero creerle, en definitiva. Al final yo creo que ese es el problema también de la política actual en general. O sea, como yo, más allá de lo que sean los hechos, yo creo lo que quiero creer, digamos, me convenzo, y eso vale, sabemos con muchas cosas y muchos ejemplos de cosas que también están pasando hoy día en el país. Dicho todo esto, y no me acuerdo quién lo hacía, pero creo que incluso fue en este programa, no estoy segura, pero alguien que... siendo incluso de derecha, decía, para mí los regímenes de Venezuela, de Nicaragua, no son de izquierda. Bueno, yo me voy a colgar de eso mismo, porque si a mí, o por lo menos si yo tuviera que identificarme, o desde la perspectiva histórica, pensar quiénes se acercan más a los modelos de liderazgo de izquierda y de construcción de un proyecto, porque además los proyectos de izquierda, para mí, una de las cosas que tienen que tener es que sean colectivos y no personales, ni mucho menos personalistas. Por supuesto que el rol ahí que ha jugado Pepe Mujica es muchísimo más relevante y muchísimo más apegado a lo que es la tradición de izquierda latinoamericana en el continente, que los liderazgos que tienen Ortega o Maduro, que a mí me hacen mucho ruido, digamos. O sea, no necesariamente me parecen... O sea, toman elementos de la izquierda, pero también con un autoritarismo que no debiera ser propio de este sector. No estoy diciendo que nunca lo ha sido, pero que no son los valores. O sea, para mí una izquierda que no es democrática, sobre todo pensando en la tradición de izquierda chilena, cuya principal figura fue Allende, pero también como proyecto colectivo, la Unidad Popular, creo que que la izquierda en este país no tendría por qué apoyar proyectos tan autoritarios y tan de dudosos carteles democráticos, porque si uno no puede someterse o no puede demostrar que gana una elección, es complejo. Sí, el mismo Mujica, que hace algunos meses usó la misma palabra, Monse, dictadura, para referirse a Venezuela, que las que usó ayer Boric, Gonzalo. Pedro también hace poquitos días hizo una separación que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Reivindicó el mantenimiento de las relaciones de Estado, pero al mismo tiempo marcó muy fuertemente la separación de las relaciones de gobierno, ¿no? Por decirlo de alguna manera, separando él como presidente aguas de Nicolás Maduro. Bueno, el tema de Venezuela, Gonzalo, como problema político, me parece que en lo medular es un problema para la izquierda, ¿no? Porque de ahí hacia la derecha hay bastante más coincidencia respecto a lo que está pasando en Venezuela. Y hay algunos factores que yo no los quiero desdeñar porque de alguna manera contribuyen a las subjetividades, Carla, que tú mencionabas. Por ejemplo, cuando aparece en el horizonte el injerencismo de Estados Unidos, que en la historia reciente de América Latina no es un cuento, sino que es una realidad sanguinaria a veces, evidentemente en muchas personas puede haber la pulsión de ponerse en contra de eso sin considerar otros factores, ¿no? Y eso incluso puede llegar a ser comprensible desde el punto de vista humano o lo que sea. Pero es complicado el problema de Venezuela en la izquierda porque a veces cuando se abre la discusión, si es que no se toma una determinada posición, la persona corre el riesgo de transformarse automáticamente en lo contrario, ¿no? Y evidentemente la situación de Venezuela, Gonzalo, hay que analizarla en todas sus complejidades. ¿Cómo lo ves tú? Pero también, ¿cómo ves el modo en que la izquierda chilena ha procesado
El problema de Venezuela, déjame que lo diga de manera bien genérica para que tú ahí te tires a la piscina. Sí. Primero quiero decir que comparto totalmente el análisis de Carla y su punto de vista. Luego yo creo que lo que existe para la izquierda es un problema en tanto en su seno hay dos opiniones completamente distintas. Y al ser eso claro, nítido, deja de ser un problema, simplemente una declaración de divergencia, Ajá. que viene de muy atrás. Aludía Carla a Salvador Allende. Bueno, el Partido Socialista y Salvador Allende condenaron la invasión a Hungría en 1954, la invasión a Checoslovaquia en 1968. Todos los regímenes que en nombre de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo simplemente derrumbaron la democracia e incluso invadieron otros países fueron objeto en Chile desde siempre por la izquierda socialista de condena. Punto. No hay debate, no hay Pero discusión. al mismo tiempo la Revolución Cubana producía mucha más simpatía en el Partido Socialista que en el Partido Comunista. Sí, pero es que entre la Revolución Cubana... También con el intento de golpe de Estado contra Frei, el Partido Comunista salió a defenderlo mucho más firmemente a la democracia que el Partido Socialista, pero bueno, la historia es así. Sí. No es así, eso no es así. Es que no es verdad nomás. Bueno, Salvador ya. Allende era presidente del Senado y fue el primero en ponerse al frente claro. de la defensa de la democracia en ese momento. Bueno. Y el secretario general de entonces del Partido Socialista hizo lo mismo. Otra cosa es que en un partido plural, como el Partido Socialista, por ejemplo, hoy día. Yo no tengo una posición completamente distinta en muchos temas con la presidenta del partido, y eso es normal. Entonces, ¿se entiende, no? No hay que verlo como problema, sino como parte de la pluralidad, sin perjuicio de lo cual hay hechos, que son los de Venezuela, y posiciones respecto a esos hechos, que son los que una y otras fuerzas políticas toman. Por tanto, no me extraña para nada que el presidente haya hablado como ha hablado. Creo que quiso ser muy nítido, de modo tal que no hubiera ambigüedad, por así decirlo. ¿No es cierto? En su expresión, él dijo, para que quede claro, digamos, esta es una dictadura. El Partido Comunista Chino no opina lo mismo. Yo personalmente, que tengo vínculos cercanos con muchos de ellos, vengo discutiendo hace muchos años este tema, muchas veces de manera muy ruda, la verdad. Porque para uno es completamente incomprensible la defensa de un régimen que desconoce la voluntad popular. Entonces uno dice que tiene que ver con la izquierda desconocer la voluntad popular. Ahora, obviamente esto está lleno de matices y hay múltiples aspectos. Mujica a mí me impactó mucho su última declaración sobre Venezuela. Y esto a propósito del tema del injerencismo, que es un término que inventó el chavismo, ¿no? Bueno, mire, a ver, el problema de los 8 millones de migrantes venezolanos, 8 millones, cerca de un tercio de la población, una cifra inconmensurable. Es la crisis migratoria más grande que conozca la humanidad contemporánea, más que las guerras. Un tercio de la población ha dejado Venezuela. Sí, ¿Y por decían qué? que era la guerra civil siria, la llamada guerra civil siria, pero los últimos números parece que están haciendo pasar a Venezuela al primer lugar. Sí, estoy de acuerdo. Solo que en Siria hubo una guerra civil en un teatro, digamos, de intervenciones. Sí. Ahí hay 5 ejércitos en este momento. Sí. Extranjeros me refiero. En suma, una crisis que a su vez a nosotros los chilenos nos afecta, entre comillas, nos debiera afectar en sí mismo, pero además nos afecta porque hay cerca de 1 millón de migrantes que han venido a Chile desde Venezuela. Algunos tenemos además un cariño especial por ese país. Mi familia fue acogida en los días del golpe por Venezuela. Entonces yo tengo un agradecimiento infinito hacia quienes tuvieron una actitud entrañable de amistad latinoamericana. Y uno tiene que tratar de devolverlo, creo yo. Y eso pasa por defender la democracia en Venezuela, que era lo que ellos estaban defendiendo en Chile en ese momento a la altura del golpe de Estado. Entonces, ¿por qué Mujica? Mujica era un guerrillero, era uno de los jefes de los Tupamaros. Entonces, efectivamente hay matices y hay evoluciones. Hubo una izquierda radical de la que yo, siendo adolescente, formé parte, por tanto conozco bien el tema, donde decíamos, está muy bien, la democracia nos encanta, solo que es manipulada de modo tal que mantiene la dominación de una minoría oligárquica, burguesa, aliada con el imperialismo norteamericano. Y por tanto no queda otra que tener medidas de fuerza. En Uruguay fue especialmente asincrónico. Yo conozco Uruguay, en fin,
Y es un país que tiene una democracia impresionante, un espíritu laico, cívico, ¿verdad? Entonces uno dice, pero ¿cómo se les ocurrió esto? Bueno, ellos hicieron ese proceso. No los mataron, como aquí en Chile. No los mataron porque los tomaron presos todavía en democracia. Lo pasaron pésimo, fueron objeto de torturas y represiones y una prisión horrible. Pero esa generación sobrevivió. Y ellos al salir de prisión dijeron, inventaron lo que llamaron las mateadas. Queremos dialogar con el pueblo. Y ellos fueron retomando entonces un vínculo que los lleva finalmente en un proceso largo a liderar la izquierda. Allí también había otra izquierda distinta, sí, pues. Y la figura de Mujica es emblemática. Entonces la izquierda, en tanto se mantiene en vínculo con los que dice representar el pueblo llano, entonces las cosas son distintas. Y creo que es lo que está haciendo el presidente Boric, representando no solo a su sector político particular, sino que al conjunto de la izquierda, con la excepción también el Partido Socialista y chavista, dicho sea paso, se los digo yo, digamos, personas que defienden el régimen de Chávez. Pero lo esencial es que nuestros países o son democráticos o no tienen posibilidad alguna de alcanzar niveles de bienestar, de igualdad social, de justicia social, y por tanto en eso no hay que tener dos discursos ni ningún equívoco. Sí, la democracia es imperfecta, pero es el mejor sistema que existe hasta ahora, ¿no? Carla, bueno, para ir cerrando el tema de Venezuela, hoy día está la toma de posición de Nicolás Maduro, 13 horas de Chile, 10 de la mañana de Venezuela. ¿Qué crees tú que podría pasar? Porque hay quienes dicen, no, el escenario está abierto, hay mucha incertidumbre, podrían pasar muchas cosas, pero la verdad es que uno tiende a pensar que no va a pasar nada. O sea, podrían pasar cosas en las calles, ¿no? En términos de la militarización, pero de que pueda haber alguna amenaza a la asunción de Maduro, como se ha planteado por parte de algunos analistas, pareciera que va a continuar el régimen como está, ¿no? Sí, yo ¿cómo no ves me lo voy que a pueda pasar desde hoy en adelante? Experta tampoco en Venezuela, y creo que efectivamente hay un debate abierto también sobre algunas cosas que planteaba Gonzalo, también dentro incluso de los partidos que dicen estar a favor. Creo que hay un debate también interno. Lo que pasa es que otra cosa es la disciplina, en fin, además hay todo un tema que no es lo que tú me estás preguntando. Yo siempre quería terminar de apuntar que tiene que ver con que hay una... No digo que esté bien, pero hay una mirada de repente también muy desde la Guerra Fría, como si no se hubiese acabado, que bueno, también eso lo podemos discutir, y que claro, como que pone el antiimperialismo por sobre el tema de la democracia, como si, pero creo que evidentemente uno tiene que tener todos los elementos, y por eso reafirmo lo que decía hace un rato también. Sí, o sea, en una entrevista la ministra Vallejo dijo, se puede ser demócrata y antiimperialista al mismo tiempo. O sea, no, es que yo creo que esa es la posición correcta, se debe, digamos, o sea, porque no se puede ser antiimperialista y entonces apoyar una... Bueno, ya no estamos a más en la Guerra Fría. Entonces, además que Rusia y China también son imperios. Pero justamente esa es la demostración, es la demostración de que también dentro del Partido Comunista, porque les recuerdo que la ministra Vallejo es comunista, y no cualquier militante, digamos. Entonces hay un debate también interno, entonces como para no unificar, así como lo hay dentro del Partido Socialista. Dicho todo esto, yo creo que no va a pasar mucho, entre otras cosas porque por lo que uno sabe, por lo que uno se ha informado, y más allá de que haya o no exageraciones, la represión también ha sido bastante importante. Por lo tanto, yo no sé a estas alturas cuánto puede resistir la gente en la calle si ha habido tantas denuncias de detenciones, de tortura, etcétera, etcétera. Entonces, uno también tendrá que creer en los informes de las organizaciones de derechos humanos, y me parece que a veces cuando están estos antecedentes, evidentemente y con justa razón, inhiben también la manifestación pública. Si para eso se reprime a la gente, para que no actúe o no salga a la calle. Yo creo que además no sé qué otras herramientas puede tener más que la manifestación pública la oposición venezolana, desde el punto de vista de la ciudadanía. No quiero las alianzas por encima, no tengo idea, pero yo no creo que vaya a pasar mucho. O sea, no pasó mucho, y aquí también yo creo que incluso hay que ser crítico con incluso con los países. No digo que tenga que haber intervención, pero todos dijeron no, esto es un fraude, y después ni siquiera siguió siendo noticia. Entonces yo creo que también ahí los venezolanos se quedan bien solos.
Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que va a salir todo como está previsto, con un dispositivo de seguridad enorme, va a gobernar Maduro. Yo no veo cómo podría romperse eso si ya no se logró cuestionar la elección propiamente tal, y donde incluso habría que decir que ni siquiera ni los unos ni los otros lograron demostrar quién había ganado. Entonces, a mí me parece, y aquí sí esto creo que también es grave, pero al mismo tiempo es lo que debería preocuparnos, es que finalmente la situación de Venezuela es tal que, claro, ya, o sea, no hay respeto por la legalidad ni por los resultados electorales, pero tampoco de cómo se resuelven. O sea, yo no conozco, por ser ignorante al respecto, cuál podría salir la salida legal. Acerca un poquito el micrófono, Carla, Lo íbamos a hacer en silencio, pero mejor lo hacemos así. Así, con escándalo. Sí, no, ¿cuál puede ser la salida de Venezuela? Porque también, así como uno debiera apoyar los regímenes democráticos, tiene que apoyar las salidas democráticas. Y yo no sé cuál es el mecanismo democrático que podría tener Venezuela para resolver un conflicto que por supuesto que está latente, porque por mucho que asuma Maduro, siempre será un gobierno cuestionado desde la perspectiva de la claridad de los resultados. Entonces, es complejo. Sí. Vamos a ir un breve alto. Si quieren darle una última vuelta lo podemos hacer. Entendemos que el tema es complejo de suyo, pero si no queremos... Pero dejémoslo para la vuelta, Gonzalo, ¿te parece? Son las 8:59, vamos y volvemos. Tienes que ir. Aysén Patagonia cambió mi vida. ¿Tan especiales? Es más que especial. Caminar por sus bosques, respirar ese aire puro. Es como si todo lo auténtico de la vida estuviera ahí. ¡Wow! Suena increíble. ¿Y los paisajes? Impresionantes. Te llenan el alma. Es imposible no conectar contigo misma. Alarga tu verano. Desconéctate y vive Aysén Patagonia. Invita Cernatura Aysén, Gobierno Regional de Aysén, Gobierno de Chile. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos,
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estamos de vuelta, son las 9:12. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano acá y con nuestros panelistas Carla Peñalosa y Gonzalo Marner. Seguimos conversando ahí durante la pausa. Esta pregunta, ¿qué hacer? Que es una pregunta que uno suele hacer incluso de manera retórica y muchas veces no quiere decir mucho. Creo que en este caso es una pregunta fundamental, porque siendo así de delicada la situación de Venezuela como la estamos describiendo, la pregunta de qué debería hacer cada actor es una pregunta que tiene consecuencias relevantes, ¿no? Y a propósito de lo que dice Carla del escenario de salida, aunque no se vislumbre, ¿no? Si los actores se quedan simplemente en lo que en lo que está pasando y no piensan en el mañana o en el futuro, de alguna manera están actuando con cierta carencia de responsabilidad, ¿no? Y por eso vuelvo a lo que decía al principio de mi intervención, la pregunta de qué hacer se vuelve una pregunta muy profunda y muy relevante. Bueno, ahí cómo lo ves, Gonzalo. Desde el ángulo del Estado de Chile, me parece que hay que distinguir las situaciones de derecho y las situaciones de hecho. Desde el punto de vista de la situación de derecho, el régimen venezolano no cumplió con su propia normativa. Y ahí te quiero contradecir, Carla, pero está archidemostrado por todos los elementos factibles y también la contraprueba de la actitud del régimen de Maduro. Las actas que fueron recuperadas a razón de 70% demuestran que ganó por 2/3 contra 1/3 la oposición. Otra cosa es la opinión que uno tenga sobre la oposición, digamos. Y tanto es así que el régimen de Maduro inventó que habían tenido un problema informático, entonces no habían podido sumar las planillas Excel y que por internet, en circunstancias que hay una conexión telefónica, en fin, son temas técnicos del proceso. Entonces, desde el punto de vista de la apreciación de la situación de derecho, o si se quiere, de reglas democráticas, el régimen, a partir de hoy día, a mediodía, deja de ser un régimen democráticamente legítimo. Antes era un régimen con problemas democráticos, ya lo mencioné. Pero Maduro da la impresión, ¿verdad?, que había sido elegido con una mayoría. Ahora deja de ocurrir. Entonces, a propósito de la salida. Entonces, desde el punto de vista del juicio de hecho, la diplomacia chilena lo que tiene que hacer es reconocer a los gobiernos que gobiernan. Si no es más complicado que eso. Otra cosa es la opinión que uno tenga. Y por tanto, tiene que mantenerse una relación diplomática. El día que Venezuela quiera, estoy seguro que la diplomacia chilena va a decir, muy bien, reanudemos relaciones. Que es lo mismo que ocurre con el caso de Bolivia. Esto ya es del tercero, no nuestro. Creo que en eso la diplomacia chilena es coherente. Y así debiera mantenerse. Ahora, la salida, cuando las salidas democráticas y situaciones democráticas no son evidentes, ¿verdad? Bien lo sabemos en nuestro país. Ni son perfectas. ni son perfectas. Por lo tanto, mi impresión es que el intento por la vía electoral, el régimen dijo, me da lo mismo. Entonces, ahora Corina Machado y la oposición están en la presión en la calle. Pero tú bien describías, ¿verdad?, que la represión produce efectos. Entonces, tampoco es cosa de... Bien lo sabemos acá en Chile también. Con lo cual, mi impresión es que hay un posible fenómeno en las Fuerzas Armadas venezolanas, o una parte de ellas, en el sentido de decir, bueno, este ya no es un gobierno legítimo, por tanto no le debemos la alineación que hasta aquí hemos tenido. Ahora, eso puede ocurrir mañana en la mañana, hoy día mediodía o en 10 años más. Pero creo que se entra a una situación en donde la salida va a ser una mezcla de estas cosas. Presión exterior, movilización masiva interna y los efectos que esto tiene al interior del
único soporte, si este es un régimen de una casta cívico-militar y de una cúpula militar corrupta. ¿Cuánto dura eso frente a una sociedad completa? Es lo que no sabemos. Pues digo, puede ser mañana a la mañana, o hoy día a mediodía, o puede ser en 10 años más. Sí, yo creo que la pregunta es si eso es deseable, porque tampoco es para, si bien la situación es tan crítica y hay pocas salidas, de ahí a desear que se resuelva a través del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, a mí me parece complejo. No, yo estoy analizando, no estoy no estoy diciendo que tú estés de acuerdo, me imagino que no estás de acuerdo, creo que parto de esa base. Creo que es complejo, o sea, porque no es deseable, yo creo que en ningún país, y bien lo sabemos en Latinoamérica, que la salida ¿Y entonces sea por qué la se fuerza hace? No lo sé, por eso digo, o sea, si esa es o sea, a lo mejor no queda otra salida, pero eso no me hace pensar que es deseable que sea las Fuerzas Armadas que se pronuncien. Más allá de que lo veo medio inviable, porque a mí me parece que las Fuerzas Armadas han demostrado bastante lealtad al régimen de Maduro, digamos, pero bueno. Porque además esa salida no es nada de obvio que conduzca hacia la democratización de Venezuela, puede conducir en la dirección contraria. Yo creo a una dictadura de ultraderecha, Sí, por ejemplo. sí, claro. O sea, claro. qué duda cabe, y además yo creo que hace rato que la ingenuidad de pensar que las Fuerzas Armadas restablecen la democracia, bien sabemos en Chile que no fue así y no será así, ya más que en Chile, bueno, tampoco era falta de democracia, en fin, estaba pensando en la posición de la democracia cristiana, que pensaba que lo iban a hacer bien las Fuerzas Armadas y no fue así. Entonces yo creo que es complejo. Pero espera, porque además el día 5 de octubre del 88, sí. el comandante en jefe del ejército dijo, sacada esta cuestión se desconoce. Sí. Y las otras 3 ramas de las Fuerzas Armadas le dijeron que no. Entonces no digamos que no existen procesos al interior de las Fuerzas Armadas, incluso en la dictadura chilena eso ocurre. Sí, claro, lo que yo estoy diciendo es que no me gustan los golpes de Estado. Bueno, eso, no o sea, no hablando estoy de que diciendo uno le otra gusta. cosa, estoy diciendo que no me gustan los golpes de Estado ni aquí ni en ninguna otra parte, porque si no estamos en la misma lógica de que me pero si yo gustan los jamás he derechos. dicho lo contrario, entonces no Bueno, entiendo. Pero no creo que Carla esté diciendo que lo dijiste. Exacto, sí. o sea... Entonces, ¿para qué lo dice? No, pero es que Carla estaba dando su argumento. ¿Sí? Estoy Dejémosla diciendo que La que pregunta es cuál es la salida. Entonces uno hace hipótesis de salida. Eso Pero es lo por que he dicho. supuesto, y que no he lo- dicho que me guste uno u otro. Lo que pasa es que yo creo que ni siquiera es probable que Por eso la dije, salida sea mañana las o en Fuerzas 10 Armadas, años más. porque las Fuerzas Armadas han mostrado bastante lealtad al régimen actual. La lealtad Pero existe también hasta es que poco- hasta pero que se también es- termina. Pero también exacto, pero también es poco probable que las Fuerzas Armadas inicien un camino democrático, porque la experiencia histórica nos ha demostrado Sí. otra cosa. Y además en términos en términos de principios, claro, a mí no me gustan los golpes de Estado y tampoco me gustó el intento de golpe de Estado de Chávez en su día. Estupendo, estamos de acuerdo. Y eso lo tengo clarísimo, entonces no voy a cambiar esa posición solo porque la situación es compleja hoy día en Venezuela. O sea, creo que si es por lo deseable, creo que la salida debiera ser democrática. ¿Cuál? No tengo idea, porque no sé cuáles son los mecanismos, no conozco tanto la realidad, pero más porque claramente las instituciones democráticas están absolutamente debilitadas en Venezuela. Pero si Maduro acaba de desconocer una elección. No es que esté debilitado, desconoció una elección flagrantemente. Por supuesto. Y cuando decía que nadie puede demostrar, porque oficialmente nadie puede demostrar quién ganó las elecciones, porque justamente las instituciones no funcionan, las instituciones democráticas no funcionan, porque no es el rol de la oposición demostrar si ganó o perdió, Sí, es del Estado. sí, es el rol de las Sí. oposiciones. Sí, Yo encabecé el recuento de Bueno, votos pero del tú plebiscito del quieres discutir 88. conmigo por cualquier cosa. No, Sí, por cualquier cosa. pero Porque dejemos. no Un quieres diálogo, estar de un acuerdo. diálogo. No quieres- Déjennos Adelante. moderar para que ustedes Eso. puedan. no quieres estar de Sí. acuerdo, Adelante. porque sí. Monse. Sí, bueno, los quiero llevar a otro tema. Está bien el disenso, mientras sea No, a mí no me de molesta manera para nada, respetuosa, pero no hay siempre que ningún estemos problema. disentiendo, Sí. porque estamos de acuerdo y él dice Es que- no estamos Sí, de yo creo que acuerdo. están más de acuerdo de lo que Iba a decir lo mismo, Sí. creo que están más de acuerdo que lo que no estamos de parece. acuerdo, porque cuando se dice no es rol de las oposiciones controlar las elecciones, No, perdóname no dije que controlar, No. dije Demostrar, sí. Demostrar. Dar los resultados Sí. oficiales. Controlar y no, demostrar. dar los resultados No, oficiales. eso- no. eso Pero por yo eso dije dice. eso. Pero Porque claro que sí. controlarla, por supuesto, verla, y eso fue también lo que se ha hecho. Es que aquí tenemos un problema generacional, hay cosas que no se aprecian, que son de lo que hizo mi generación, creo yo. Pero bueno, esa es otra conversación. No, pero lo que yo entiendo. Voy a disentir porque sí. estoy absolutamente en desacuerdo con lo que acabas de No, decir. sí, me Creo que lo imagino. aprecio. Pero- Soy de una generación que aprecia mucho Me más de lo imagino. que tú crees que soy generación, pero eso tampoco le da la razón siempre. Sí, lo que yo entiendo de lo que dice Carla, como que no tiene que ver con otras generaciones. Lo que yo entiendo que. Carla, no te estoy haciendo mansplaining. Estoy como. Tampoco soy tan joven. No, pero es que
en una institucionalidad que funciona de una manera relativamente adecuada, hay organismos que están asignados Sí, para claro. decir quién ganó. Eso es como... Y eso hoy día en Venezuela no pasa. Claro. Venezuela, un problema Y cuando no es gravísimo. así, las oposiciones tienen que recontar los votos por su cuenta. Ya, los Claro, por quiero llevar supuesto. fuera de Venezuela. Hay otros asuntos también en nuestro país bien relevantes y Es que no nos no quedan queremos tantos hablar de... minutos. No queremos hablar. Estamos hablando de Venezuela, pero también estamos hablando de nuestro país. Pero los quiero llevar directamente a lo que ha pasado los últimos días a propósito de este tremendo error que comete el gobierno con esta compraventa fallida, donde hay una promesa de compraventa, hay firmas, ¿no? Hay distintas opiniones en abogados respecto de la posible cesación en sus cargos de la ministra Fernández y también de la senadora Allende. Entre los abogados hay varias opiniones que son disímiles, pero que fue un tremendo error del puerto de un buque. Creo que ahí nadie se pierde en catalogarlo de esa manera. Esto ha tenido consecuencias, salió la ministra de Bienes Nacionales y ayer desembarcó en ese ministerio Francisco Figueroa. Les quería pedir una opinión desde la arista que ustedes quieran respecto de este caso. Ayer se puso mucho énfasis en la llegada de Francisco Figueroa, que es una persona que representa el ala quizás más crítica del Frente Amplio a lo que fue la concertación a propósito de las generaciones anteriores. Hay distintas reflexiones que él ha plasmado en artículos, en redes sociales. No tenía una mirada muy favorable del liderazgo del presidente Boric. Y bueno, ahora es ministro, ¿no? Otros han puesto énfasis en su falta de experiencia. Es una persona joven, por cierto, ¿no? En que es Periodista de la periodista. Universidad de Chile. Han puesto énfasis en que es periodista. Los periodistas no pueden dirigir Sí, ministerios. no. Ahí discrepo. Bueno, No, me han dicho, es que es periodista. Que Sí, digo, ¿en le serio? falta así, como, yo- claro. No, yo no he leído esos comentarios, Sí. no sé, tu círculo. Sí. No. Gonzalo, ¿cómo Están ves tú este discutiendo entre caso? ustedes también. No. ¿Cómo es la Sí, cosa? instalaste un clima. Gonzalo, ¿cómo ves este caso? Podríamos decir Allende / Figueroa, en fin, tiene hartas patas. Sí. Sobre el tema de la compra por el Estado de la Casa de Guardia Vieja, no tengo más que agregar que lo que ustedes han dicho, una champonada terrible. No se puede concebir cómo se puede hacer tantas equivocaciones de tal magnitud. Dicho lo cual, Francisco Figueroa me parece una persona estupenda. Yo siempre he pensado que de esa generación es el más talentoso. Yo, como soy viejo y libre pensador, digo lo que se me da la gana. Creo que él es realmente un... yo lo conocí a él cuando estaba haciendo su tesis como antes que fuera dirigente, como periodista, haciendo su tesis, estaba haciendo una tesis ahí sobre temas que quería conversar conmigo. No nos conocíamos en absoluto. Él es una persona Ya súper era interesada dirigente en la en todo historia caso. de la izquierda y en la historia del Partido Socialista. Estaba haciendo Sí, eso, sí. una tesis sobre ese tema. Sí. La cambió después para hacer una tesis sobre los eventos del 2011, con toda razón. Yo fui parte de la presentación de su libro. Yo lo apoyé a él como siendo socialista. Lo apoyé a él como candidato no socialista parlamentario. El Partido Socialista tiene esas virtudes que nadie me dijo nada. Está bien. Entonces no puedo tener una opinión mejor. La experiencia que tiene Francisco Figueroa en todo tipo de situaciones, incluyendo ser jefe de gabinete de la ministra de Bienes Nacionales. Si hay alguien que conoce el manejo administrativo de ese ministerio, porque él estuvo a cargo durante mucho tiempo, Francisco Figueroa. Así De las que dos creo- ministras, ¿ah? Sí, Ella llegó con Javier Atoro Por en cierto. marzo del 2022. Exactamente. Sí. Lo que pasa es que se fue con Javier después al Sí, Ministerio de sí, Salud. sí. Pero quiero decir, no puede haber alguien más competente para manejar ese ministerio, que tampoco tiene tantas complicaciones, dicho sea de paso. Con lo cual, me parece muy bien, porque además que esa generación, los líderes de esa generación, sean los que tomen la responsabilidad del gobierno, aunque sea en la fase final, a mí me parece muy importante. Los liderazgos políticos son legítimos en tanto y cuanto se construyen en proceso, ¿verdad? No se inventan a dedo. Es el caso del presidente Boric y de muchos otros de los líderes del actual gobierno, pero también de Francisco Figueroa. Así que creo que es una muy buena decisión y creo que ojalá esto augure un fin de gobierno del presidente Boric exento de los errores que hemos visto. Sí, Carla, dos partes, a ver si te parece como verlo desde esas dos maneras, si no, dale tú nomás. Pero, no, lo primero el tema mismo de la casa y de las consecuencias que esto tiene en las dirigentes Allende, ¿no?
efectivamente, como decía Monse, el debate jurídico está abierto, pero hay una posición bastante clara y bastante fundamentada de que aquí hay un riesgo real, de que por lo menos la senadora Allende pierda su escaño, y obviamente eso deja también en una situación muy complicada a la ministra Maya Fernández. Pero luego el otro tema, te lo menciono nomás a ver qué te sugiere, que es que Francisco Figueroa, en la línea de lo que plantea Gonzalo, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Desintala? No, ¿qué quieres decir? No, discrepó. Discrepó en esta época de la primera a la segunda vuelta mucho de la tesis que se instaló de que los Frente Amplistas eran los hijos rebeldes que habían vuelto al redil del padre Lagos y de la mamá Bachelet, ¿no? Se instaló una idea en el establishment que era como una reconciliación, ¿no? Generacional, política, ideológica. Y él, aún en ese tiempo, que es el inmediatamente previo a que entrara Boric al gobierno, siguió sosteniendo la idea de que eran proyectos distintos, ¿no? Bueno, ahí quería preguntarte cómo lo ves. Sí. Difícil. Yo, la verdad es que a priori no sé si Francisco Figueroa fue nombrado porque tiene una posición en ese sentido diferente o más, por decirlo de alguna manera, a la izquierda o más crítica a la concertación, sino más bien tiene que ver con sus cualidades personales. Yo me inclino a pensar que es por lo segundo, porque si uno lo piensa, su perfil no es muy diferente al perfil de, no sé, casi la mitad del gabinete, ex dirigente Fetch, tal vez menos famoso que otros ministros, pero que por edad, por trayectoria académica, por trayectoria dirigencial en el ámbito estudiantil, sintoniza muy bien con el estilo y con el perfil del gobierno. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con eso, porque efectivamente, bueno, si uno se remonta a la historia o prehistoria del Frente Amplio, la Sur, en sus múltiples divisiones, no siempre estuvieron en el mismo sector, digamos, con el presidente Boric. Pero no por eso no son gente que son cercanas, digamos, y que comparten una trayectoria común. Entonces yo no creo que lo demás haya pesado mucho, sino que incluso a pesar de eso, y más bien por su experiencia también en el ministerio en cuestión, es que ha sido nombrado. Yo lo leo así. Veamos qué ocurre, pero a mí me parece que más bien tiene que ver con las capacidades profesionales, técnicas y dirigenciales de Francisco Figueroa. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, a mí me parece, y por eso yo creo, estoy de acuerdo con Montserrat, no se puede creer que ella se haya cometido un error tan grave y que puede tener consecuencias también tan complejas. Grave porque era evitable, porque, pucha, a veces uno piensa, y es lo que me ha pasado esta semana, decir, de verdad, ¿cómo nadie se iba a dar cuenta? O sea, ¿cómo no te das cuenta de algo que yo no soy abogada, ni siquiera voy a dar mi opinión como desde el punto de vista legal? Pero no hay que... Pero ex post parece obvio, ¿no? Pero claro. No hay que... Claro, ex post. O sea, yo cuando vi la noticia, en realidad, de la compra de casa, me pareció que el objetivo era bueno, digamos, o sea, porque dejar a nombre del Estado casas que fueron de presidentes tan relevantes para la historia de Chile y convertirla en museo está bien. Donde la noticia no era la compra de las casas, sino que lo que se iba a hacer con ello. Creo que ahí también hubo un error comunicacional, pero que al par de horas tienes que desmentirlo. O sea, ¿cómo te diste cuenta en esas 2 horas y no te diste cuenta en todo el proceso anterior? Es un error muy grave. Y con esto estoy diciendo que cuesta creerlo, pero no estoy diciendo, porque no lo creo, y de verdad que no lo creo, que haya una otra intención. O sea, de verdad creo que es un tremendo error, gravísimo, con muchos costos, pero que no hay un trasfondo ni de corrupción, y eso o sea, espero no equivocarme, pero estoy convencidísima de que no es así. Y de hecho, dicho esto, creo que este error perjudica muchísimo a la familia Allende, pero no solo creo que está en juego el nombre de Isabel y de Maya, que creo que están en una posición muy compleja y que de verdad que creo que ellas no son las principales responsables de esto, al contrario, o sea, de alguna manera son víctimas, digamos, de esta desprolijidad, para ser suave, digamos. Pero aquí es grave porque también, si hay algo que me parece intachable en la historia política del país, es el nombre de Allende, de Salvador Allende. Entonces, mezclarlo con todas estas cosas
me deprime y me preocupa. Y por supuesto que, claro, muchos van a querer sacar provecho de esto, por supuesto, porque nunca han podido, digamos, decir en ese aspecto nada contra la figura del expresidente Allende. Entonces, por algo tan pequeño en definitiva, o sea, porque es el intento de una compra, qué sé yo, que además no se lleva a cabo, pero que, bueno, no se siguen los parámetros que deberían seguirse, en fin. Tener en discusión y tener en la duda y en la sospecha a toda la familia Allende, a mí me parece que no solo es grave para las directamente involucradas, sino que incluso yo diría como para una buena parte de la izquierda chilena, que si hay algo que tiene en común y como un valor moral y como una reserva moral y como una herramienta, por lo tanto, importante para la política, es el allendismo. Entonces a mí me parece de verdad súper grave. Entonces, por eso creo que estos errores no se pueden cometer, y aquí yo creo que no hay que relativizar. Fue un tremendo error, o sea, no hay que decir, bueno, en realidad, no. Fue y es inexplicable, y yo quisiera saber en algún minuto cómo fue que llegaron a equivocarse. Porque es tan grave como eso, es decir, porque además también se presta para que haya gente que crea que hay otras intenciones, que hay negociados, y a mí me parece que eso no es así, por lo que se ha informado, en fin. Pero hoy día están corriendo, claro, riesgo, por ejemplo, la senadora de ser desbancada y la ministra de tener una acusación constitucional, cuando a mí me parece que no se la merecen. Pero esto no es culpa, no tanto culpa de la oposición como culpa del error que se cometió desde el Ejecutivo. Gravísimo. Sí, bueno, nos quedan algunos minutos y queremos aprovechar que tenemos un economista aquí en el panel. Pocas veces tenemos esa posibilidad. No, Tampoco tenemos tantos historiadores, así que hay un piropo para la Carla también. Pero Gonzalo, esta semana igual ha estado bien marcada por el debate económico, ¿no? Educacional también, pero no nos vamos a meter en ese tema porque podríamos estar 3 horas hablando. Hubo una instancia el día miércoles, si no me equivoco, en ICARE, donde expusieron varios economistas. Estuvo el expresidente Frey, donde se lanza esta frase de a nosotros nos sobraba la plata, el crecimiento ahora es mediocre, criticando duramente el desempeño económico de este gobierno particularmente. El expresidente Frey ha sido muy crítico de esta administración. Pero también surgen algunas propuestas. Hay una iniciativa de economistas como Oscar Landerreche, Ignacio Briones y otros. Todos de derecha, por cierto. Ahí tú podrías decir, bueno, Oscar Landerreche en su momento fue socialista. Sí, todavía... creo que todavía está en algún lugar. Pero son opiniones de derecha. Bueno, es una propuesta que apunta a generar como una especie de pacto por el crecimiento, donde señalan medidas que se tienen que tomar respecto al sistema político, de los impuestos, de la permisología. Es una propuesta, digamos, una de otras que pueden haber. Y ahí te pregunto, Gonzalo, ¿cómo estás viendo, primero, si tienes una valoración crítica de lo que está haciendo este gobierno? Lo dijo Germán Correa hace un par de días acá en la radio, uno de los socialistas que no volvió. Fue muy crítico del crecimiento, creo que usó esa palabra, en el tema económico, y que eso repercute en otras áreas también, sí, que van en beneficio, por cierto, de la población. ¿Cuál es tu análisis respecto de este debate? Ahí estamos en síntesis. En esta cosa, uno tiene una cierta ambivalencia. Y yo soy muy crítico de la política económica, pero soy mucho más crítico de la oposición de derecha y de los que se han adscrito a la todo el mundo tiene el perfecto derecho a cambiar de opinión, eso por favor faltaba más, pero que se presente como progresista gente que tiene opiniones de derecha. Un solo concepto, la permisología. Eso quiere decir que las regulaciones laborales, las regulaciones ambientales, las regulaciones territoriales, todo aquello que hace que no vivamos en la ley de la selva, de lo económico privado, porque eso se denomina despectivamente permisología. El país no puede seguir avanzando porque tenemos la permisología. Por favor, lo que están haciendo es defender el capitalismo salvaje, punto. Otra cosa muy distinta es lo que está haciendo, a mi juicio, de manera muy adecuada el ministro Grau de Economía, que son 2 proyectos en paralelo que han avanzado en el Parlamento de manera muy seria, con mucho diálogo con los interlocutores. Cuando uno habla con ellos,
me ha tocado conversar con la gente, la SOFOFA, y ellos están muy contentos con los avances. Sin embargo, la permisología. Entonces, aquí lo que tenemos en Chile es un debate económico que es eminentemente político. Los intereses de quién se defienden por quién. Este gobierno no tiene mayoría parlamentaria y, por tanto, no está en condiciones de defender su programa, que establecía, por ejemplo, un incremento de 8 puntos del PIB en materia de ingresos tributarios, mediante una reforma que iba a abarcar desde la minería privada extranjera hasta las grandes fortunas. Eso, recuerden, se nos olvida. Es que el gobierno lo hace mal. Sí, pero es que al gobierno le rechazaron la idea de legislar en marzo de 2023 sobre la reforma tributaria. Le rechazaron la idea de legislar, cosa que no ocurrió nunca desde 1990. Tenemos una oposición hoy día hiper radicalizada. Y por lo tanto, me cuesta entrar en un terreno en el cual, bueno, yo escribo, hay una columna ahí en un diario, léanlo, yo escribo de eso todo el tiempo. Aquí hubo un sobreajuste el 2022, programado por el gobierno de Piñera y no corregido por el actual gobierno, que nos llevó al estancamiento y el año 2024 un pequeño crecimiento de 2%. Y el año próximo algo parecido. Entonces yo soy crítico de esa política. Yo hubiera hecho otra política. Pero no me voy a sumar al coro de los que creen que este gobierno poco menos que no tiene legitimidad para gobernar. No lo voy a hacer. Ajá. Solo para agregar, no me voy a explayar tanto, pero yo me preguntaría, no me acuerdo, a lo mejor ustedes se acuerdan mejor, ¿cuáles fueron las políticas sociales también del gobierno Frey? O cuál fue la reacción o la relación que tuvo con los movimientos sociales, porque fue un momento también álgido desde ese punto de vista, porque claro, tú puedes mantener súper bien los índices económicos, pero si no estás respondiendo a la necesidad de la población, o nos vamos a olvidar que, por ejemplo, bajo el gobierno de Frey se cerraron las minas del carbón en Lota, que puede ser... El gobierno de Elwin fue eso. Perdona, pero yo era parte del gobierno de Elwin y yo participé de la decisión. En el de Frey se aprobó Ralco. Bueno, sí. Pero quiero decir que, por eso digo, no me acuerdo muy bien, pero a ver, cuáles fueron las políticas me acuerdo sociales muy bien, y cuáles fueron las medidas que se tomaron, que fueron muy dramáticas en su día, y que a lo mejor desde el punto de vista de la macroeconomía súper bien, pero desde el punto de vista del costo social, porque la reconversión tampoco fue lo que se esperaba que fuera. Sí, pero eso, entrevistábamos hace un ratito al decano de Gregorio y fue bien interesante lo que él dijo, porque él fue jefe macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante el Ministerio de Aninat, en el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Por lo tanto, deducía yo, ahora lo puedo decir, él tenía todo el incentivo biográfico para ir en la misma línea de lo que había señalado Frei. Pero no fue en la misma línea. Él señaló que como Chile venía saliendo de la dictadura, obviamente por un parámetro comparativo, la economía chilena iba para adelante y eso hacía que los números fueran mejores y que ahora había contextos más complejos que tenían que ver con una sociedad más compleja, con otras expectativas, con otro contexto mundial y que por lo tanto no se podía comparar, no se podían comparar dos gobiernos sin tener en consideración el contexto en el momento histórico, ¿no? Con décadas de diferencia. Y lo dijo alguien que estuvo a cargo de la macroeconomía en el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Sí. Con toda razón, el problema es eso, sí. Todos estos procesos que son de pugna de intereses, repito, esta es una sociedad con intereses muy distintos y representaciones políticas de esos intereses y confrontaciones que todos buscamos que se diriman democráticamente, pero durante décadas, incluso todavía parcialmente, el sistema institucional no permite la expresión de la voluntad de la mayoría. Dicho lo cual, el gobierno de Frei entonces fue un gobierno, como todos creo yo de este tiempo, con luces y sombras, pero también hay algunas luces, yo por sentido de justicia, yo no participé en nada, bueno, soy muy, no, si no estoy refiriendo, estoy mencionando entonces que hay también luces y sombras. En el gobierno de Frei Ruiz Tagle se produjo el mayor incremento por un periodo, en un acuerdo de 3 años con la CUT del salario mínimo. Por ejemplo, para simplemente recalcar que son gobiernos de coalición política, pero también de coalición de intereses. Entonces, algunas cosas van en el sentido, entre comillas, de los malos y otras van, entre comillas, en beneficio de los buenos, y el juicio histórico tiene que ser uno ponderado. Y claro, no se le puede pedir al expresidente Frei que sea muy ponderado respecto a sí mismo, pero de Gregorio creo que ha tenido una opinión más serena sobre el tema. Oye, y algunos militantes de la democracia cristiana que están proponiendo a Eduardo Frei como candidato presidencial.
Tiene 84 años, creo, el expresidente. Recordemos que ya hubo una aventura presidencial para volver a la moneda y fue bien fallida. Bien fallida. Ahora, yo creo que se da cuenta de la falta de liderazgo que hoy día bueno, tenemos también. Sí, o porque, sea, porque se habla de la expresidenta Bachelet, que es un poco más joven que el expresidente Frey, pero no tanto. Más querida, diría yo, pero Sí, yo creo que buenos años, menos. Sí, Vamos, chicos. Para eso existe Google, a ver. Sí, la verdad es que son como... La 10 presidenta años. Bachelet tiene 73 años. Bueno, Ya, son más de una década 10, menos. Sí, pues, bueno, sí. o sea, ya sí. Y en esta etapa Y yo cuenta. creo que un porcentaje de acción bastante más ¿Y importante. quién es el presidente más longevo que hemos tenido del 90 en adelante? Elwin, que fue con 71. Yo sé que los 73 de ahora no son igual que los 71 del 90, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y las mujeres viven más. También. Así es. Por eso, bueno. 9 años más tiene el expresidente Frei Ruiz Tagle. Ahí está el dato duro. Ya. No Sí. es poco. Está bien. Sí, ya. Son las 9:32. Tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Les pedimos que se queden en nuestra sintonía. Les pedimos a Carla Peñalosa, Gonzalo Marner. Y a la vuelta está Claudio Medrano con más conversaciones. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias. Que estén bien. Gracias a ustedes. Pues.